Bien, lo estoy grabando igual por si acaso. El día de hoy vamos a hacer el siguiente ejercicio que nos dice: partiendo del siguiente esquema que se refleja un tanque elevado de almacenamiento de agua potable, se pide determinar todas las normas a nivel de desplante de las columnas y diseñarle su fundación, ¿ok? Con una tensión admisible del suelo de 7.4, ¿no? Baja, tensión admisible baja, pero es un tanque elevado, no tiene muchas cargas, además del peso propio del tanque y del agua que almacena, ¿no? Los datos que nos pide considerar son resistencia comprensible del concreto de 250 kilopondrios sobre centímetro cuadrado, tensión de fluencia del acero de 5000, peso específico del hormigón armado de 2.4, las vigas, una sección de 20 por 50 y columnas de 30 por 30. Aquí le añadí un dato más, losas llenas de altura de 12 centímetros, ¿no? Cosa que podían adoptar también en su práctica, ¿okay? El esquema que nos da es el siguiente. Este es el esquema en planta de la parte superior, ¿ok? De esta parte de acá del tanque, ¿ok? Toda la parte inferior del tanque no tiene los voladizos, solo cuenta con esta estructura de acá, ¿ok? Toda esta parte inferior de acá, ¿bien? Esto es la vista en planta del tanque y vistas en perfil para que pueda ser más sencillo sacar su volumen de hormigón, ¿no? Y su volumen de agua que ocupan, ¿no? Cada una de las columnas, ¿bien? El método que vamos a utilizar para cargar columnas es el método que ya conocemos de área tributaria, ¿no? No sé si les mencioné, pero el método de áreas tributarias tiene su enfoque para cargar columnas y su otro enfoque para cargar vigas. El que vimos para el primer parcial era para cargar vigas, ¿ok? Todo lo que está relacionado con vigas lo vimos ahí en el parcial, el cargado, ¿no? Y eso también era considerado como método de áreas de influencia, ¿ya? Ahora, este otro procedimiento es para cargar columnas. Si se dan cuenta, tiene sus variaciones, ¿no? Y hasta podemos decir que el método de áreas tributarias para cargar columnas es mucho más sencillo que para cargar vigas, ¿no? Eso sí, la limitante del método de área tributaria es que solo considera que le llegan esfuerzos normales a la columna, ¿no? Cosa que no es verdad. A las fundaciones le llegan momentos, le llegan cortantes, ¿no? Que hace más complicado y hace necesario hacer algunas comprobaciones extras como punzonamiento, rozamiento, cortante y esas cosas, ¿no? Así que es un método bastante simplificado, ¿ya? Lo que tenemos acá solo es un tanque elevado, ¿bien? La estructura de un tanque elevado tradicional, conformado por vigas, columnas y la losa y el tanque, ¿bien? Y algo que les puedo mencionar interesante al respecto de los tanques es que el caso más solicitado no es el caso estático, ¿ya? En tanques elevados, el caso más solicitado es cuando tenemos carga de viento, o sea, considerando la carga de viento que puede haber en la estructura, ¿bien? Aquí genera una fuerza basal bastante grande que compromete nuestra fundación, ¿ok? Así que en tanques elevados, más que hacer un análisis estático, ustedes lo que van a hacer afuera es un análisis dinámico de tanque elevado, ¿bien? Hay un procedimiento idóneo que es el modal espectral, que en tanques elevados considera que la masa de la estructura se encuentra aquí en la parte superior, ¿bien? Y eso provoca que su modelo sea bastante peligroso, ¿no? En dinámica de las estructuras. Por eso que normalmente se diseña para dinámica de las estructuras los tanques, ¿no? Para soportar cargas dinámicas. En este caso nosotros vamos a limitar a hacer el análisis estático, ¿ya? El caso menos solicitado, por así decirlo, para tanques elevados, ¿ya? Pero no lo vamos a complicar con un análisis dinámico, ¿bien? Ok, ¿cómo teníamos que proceder? Primero, el paso de siempre, la estimación de cargas, ¿ok? La estimación de cargas. Sí, hacer primero sacar la carga muerta de la losa, ¿no? El peso propio de la losa, aquí está. 0,428 toneladas sobre metro cuadrado, ¿no? Para un peso específico de 2.4, ¿bien? La carga viva es dato, ya, no lo da aquí, pero el problema sea un poco más complejo, por así decirlo, para que me dé lo que quería, plateas, como solución. Asumí que toda esta losa de último piso va a estar cargada, ¿ya? Una carga de mantenimiento, podemos decir, para, ¿ya? En un principio asumí esa carga viva de 0,2 toneladas por metro cuadrado, ¿ok? Bien, este sería el método de áreas tributarias, ¿ya? Esta losa de aquí en medio tenemos que dividirla por las mitades, ¿no? Cada uno de sus laterales y intersectar esas
líneas. Prolongamos esta para este lado y esta para este otro lado. Y ya tenemos estas áreas de acá. Bien. Lo mismo con la otra losa. Esta losa de acá lo dividimos por mitades cada uno de sus lados. Bien. Intersectamos esas líneas. Prolongamos esta y esta la de acá. Y ya tenemos estas áreas, mejor dicho, del método de áreas tributarias. Luego, entre esta viga y esta otra viga, vamos a tener esta otra área. Luego esta otra área entre estas dos vigas y ya, ¿no? Sería bastante seccionado, ¿no? ¿Qué le llega a cada columna? A estas columnas de acá, medianeras, le llegan estas dos áreas de acá, ¿no? A las centrales, estas áreas. Y a las de la otra esquina, estas cuatro áreas de acá, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Para ser ordenados, sacamos primero el valor de cada una de esas áreas. Bien, le damos un nombre y sacamos su valor para cada una de esas áreas. Aquí estaría, ¿no? Fíjense que área 1, 9, 14 y 15 son las mismas. Fíjense acá, esta área con esta otra de acá, esta otra de acá y esta la de aquí son las mismas. ¿Por qué? Porque tienen la misma base y la misma altura. ¿Ok? Por eso el área es igual para todas esas. ¿Ok? Luego tenemos que el área 2 y el área 16 también son las mismas. Esta la de acá con esta la de acá. Bien. El área 3 con la 17 también lo mismo. Esta área 3 con la 17 es lo mismo. Y luego el área 4 y el área 18, que esta de acá con la de acá también son las mismas. El área 5, 6, 10 y 11, todo este cuadrado, también son las mismas porque tienen las mismas dimensiones. Y por último el área 7, 8, 12 y 13, también corresponde a este cuadrado, tienen las mismas dimensiones, ¿no? Bien, ya tenemos aquí, hasta acá, el área de cada una de esas secciones que nos quedó de método de áreas tributarias, ¿ok? Ahora lo que tenemos que ver, cuáles de esas áreas le llega a cada columna, ¿bien? En el caso de la columna, bueno, en el caso de nuestro ejercicio es simétrico, ¿ya? Hay un eje de simetría, ¿bien? Este es el eje de simetría. Lo que tengo a este lado es lo mismo que lo que tengo a este otro lado, ¿bien? Así que puedo decir, numerando mis columnas, vamos a darle un nombre. A esta columna C1 le vamos a decir, columna C2, C3, C4, C5 y C6, ¿bien? Tenemos esos nombres, ¿ok? Podemos decir que a la columna C1 y C4 le van a llegar las mismas áreas, pues, ¿no? Hemos visto que le llega básicamente lo mismo, ¿bien? Entonces, tengo que sumar el área 1 y el área 5. Área 1, 1.8, más área 5, que es 2,25. Sumo eso y me va a dar el área que le llega de losa a la columna 1 y a la columna 4. Ese mismo procedimiento aplico para la columna 2 y la 5, ¿no? Sumo las áreas que le llegan, en este caso son 3, área 2, área 6 y área 7. Y en el caso de la columna 3, lo mismo, área 3, área 4, área 8 y área 9. Y ese resultado se repite para la columna de arriba. Hasta ahí ya tengo lo que respecta a la losa, ¿ya? Ahora, el tanque está conformado por paredes que también pueden simular una losa. Así que dentro de este análisis de losa he puesto yo el análisis del tanque, ¿ya? Para ello voy a necesitar estos tres dibujos de acá, ¿bien? De las vista en planta y la vista en perfil, ¿ok? En la vista en planta voy a colocar cómo quedó mi método de áreas tributarias, ¿no? Cómo quedó el seccionamiento. De esta losa cuadrada que yo tenía acá, quedó dividida de esta manera. Y de esta otra losa aquí, quedó dividida de esta otra forma, ¿no? Y veo cuánto me quedó cada una de esas áreas, ¿ok? Bien. Viendo estas nuevas áreas, por así decirlo, fíjense que le di otro nombre, área 19, área 20, área 21, área 23, área 22 y área 24. ¿Por qué? No? Porque aquí ya no existe esta viga de medio que me dividía estas dos áreas, por tanto no va a ser exactamente lo mismo, ¿bien? Además, me conviene tenerlo de esta manera para que sea mucho más sencillo calcularle el área del agua, básicamente, de lo que va a ocupar el agua, ¿no? Y diferenciarlo de lo que va a ocupar la tapa y la base del tanque, ¿ok? Bien, lo primero que saqué aquí es el área de la base y la tapa, ¿ok? Básicamente, si esto está dividido hasta acá, esta área es la que voy a sacar, que va a ser la misma que esta área de acá abajo, ¿ya?
despreciando todo esto, ¿ya? Despreciando todo eso. Bien. Entonces, para el caso del área 19 va a ser el mismo que el del área 22. Bien, fíjense, este seccionamiento para la tapa queda de 1.5 por 1.5. Bien, multiplico eso y el producto es el área de esa tapa y de esa base. Bien, todavía no he considerado el espesor de las paredes, ¿no? Que aquí me lo dice. Bien, teniendo el área de la tapa y de la base, ahora me toca sacar el de las paredes. Bien, ¿cuál sería el de las paredes? Esta pequeña área de acá. Bien, eso sería lo de las paredes. Bien, ¿cómo quedaría? Básicamente lo que hice acá es sacar el eje longitudinal de acá y el eje longitudinal de aquí. ¿Cuánto mide esa línea? Saqué lo que mide esa línea y lo multipliqué por el espesor de la pared. Bien, la pared tiene un espesor de 0,2 metros. ¿Okay? Entonces, saco la longitud de esta línea, lo multiplico por el espesor y ya voy a tener básicamente el área de esa pared. Bien, perfecto. Hago eso con todas las otras áreas, ¿ven? Con el A23, A20 y el A21 y el A24. ¿Bien? Y hasta ahí tenemos el área de las paredes. Ahora tengo que sacar el área que ocupa, mejor dicho, el agua, bien, que es un área reducida. No voy a considerar esta pared de acá ni esta pared de acá. Tengo que considerar solamente esta pequeña área de aquí, bien. ¿Qué cuánto sería? A 1.5 le tengo que restar 20 centímetros, ¿no? Me quedaría 1.3, bien. Ahí está, 1.3 por este lado, 1.3 por este lado y ya tengo el área que ocupa el agua, bien. Ahí está, 1.3. Eso mismo hago para las otras dos áreas. Bien. Hasta ahí entonces las áreas del tanque y las áreas de las losas. ¿Ya? Belleza. Ahora, este procedimiento extra, puedo decir, lo hice para sacar volúmenes. Bien, volúmenes. Para directamente multiplicar por el peso específico, ya sea del concreto o del agua, y obtener así la carga puntual que le llega a la columna. ¿Ok? Primero saqué volumen de la tapa. Bien, volumen de la tapa, que ya sería su superficie que ocupa por el espesor, bien, por el espesor de la tapa, que en este caso la tapa tiene un espesor de 15 centímetros. Lo mismo para el volumen de la base, solamente que ahora el espesor es de 20 centímetros, ¿no? La base tiene este espesor de 20 centímetros. Y luego el volumen de las paredes, bien, que el volumen de las paredes básicamente es el área que salió, bien, por la altura, bien, por la altura que cubre, 3.65, bien, ahí está. Y por último, el volumen del agua básicamente va a ser el área que me salió por la altura que cubre. Bien, en este análisis estático lo que estoy haciendo es considerar el caso más desfavorable estático. ¿Ya? ¿Cuál sería el caso más desfavorable estático? Que el tanque esté totalmente lleno. Una curiosidad también que les comento, cuando ustedes hacen un dinámico, el más desfavorable es cuando el tanque está totalmente vacío. ¿Bien? Cuando hacemos el análisis estático. Lo que decimos del método modal espectral, que considera la masa acá, cuando el tanque está totalmente vacío, ese es el caso más favorable. En un análisis dinámico, ¿no? Pero como dije, nosotros vamos al análisis estático, ¿ya? Bien, entonces el análisis estático, el más desfavorable, es el caso donde el tanque está totalmente lleno. Bien, así que agarramos la superficie que cubre y la altura. Bien, y eso va a ser nuestro volumen de agua, ¿ok? Bien, teniendo estos volúmenes y estas áreas, yo puedo calcular lo que le da de carga puntual a cada una de las columnas. Y aquí está lo que les dije, ¿no? Para que la solución sea una platea y podamos ver cómo se diseñan plateas, adopté esto, ¿no? Que dice lo siguiente. Por fines académicos vamos a adoptar una carga viva de mantenimiento para el tanque, para la losa del tanque, para acá, toda esta losa, incluyendo donde está el tanque. Bien. Para esta losa estoy haciendo una carga viva de 0,5 toneladas por metro cuadrado. Es una carga viva alta, bien, para considerar de mantenimiento del tanque. Bien, normalmente se considera de 0,25 toneladas por metro cuadrado para mantenimiento del tanque como carga viva. Bien, pero aquí lo asumí alto para que me dé la solución de plateas, como le digo. Bien, esto por si acaso no es necesario que lo hagan en su práctico, ¿no? Pueden analizarlo simplemente con este 0,2
toneladas por metro cuadrado. Bien, como una losa de entrepiso pueden tratarla, ¿no? Para asumir esa carga viva de mantenimiento. Bien. Luego, considerando eso, calculo las cargas muertas y cargas vivas que le llega a cada una de esas columnas. Bien, empezando por la carga muerta, fíjense, bien, agarro la carga muerta superficial de la losa, bien, de esta losa aquí, toda esta losa, no estoy hablando del tanque todavía, esa losa, y lo multiplico por el área que ocupa, ¿no? El área que ocupa para la columna 1, 4,05. Entonces, mi carga muerta de losa que le llega a la columna 1, que se repite para la columna 4 por la simetría. Bien, ahora vamos con la carga muerta del tanque. ¿Cuál sería la carga muerta del tanque? Sería todo el tanque de hormigón armado, estos volúmenes acá que acabo de sacar. Bien, voy a agarrar el peso específico del hormigón armado, lo voy a multiplicar por la sumatoria de estos volúmenes y el total o el producto de operación me va a dar a mí la carga muerta del tanque. Bien, básicamente esta carga muerta, lo que le llega a la columna 1, toda esa área que le llega a la columna 1 como una normal. Bien, todo eso, ahí está, considerado aquí. Bien, eso sería entonces la carga muerta que le llega al tanque. Luego, como les dije, voy a asumir una carga viva de 0,5 toneladas sobre metro cuadrado sobre toda la losa, ¿ok? Hasta donde encuentra el tanque. ¿Bien? Si trabajan con 0,2 toneladas, aquí también tienen que trabajar como que está partida en toda la losa, porque dentro del tanque es el mantenimiento y aquí es lo que se deja espacio para operación, ¿no? Así que sobre toda la losa tienen que asumir el carga servicio. 0,5 por el área que ocupa la losa que le cae a la columna 1, o sea, esta área de acá, bien, de losa, bien, 2.025, tanto para la columna 1 como para la columna 4, porque tienen la misma área, ¿ok? Y ahora la carga del tanque, bien, la carga del tanque, simplemente tengo que multiplicar el peso específico del agua por el volumen total de agua para acumular el tanque, bien, que aquí lo sacamos, ¿no? Lo que le llega a la columna 1 y a la columna 4, 6,169 metros cúbicos. Bien, por una tonelada por metro cúbico va a ser 6,169 toneladas. Bien, eso es lo que le llega al tanque. Ese mismo procedimiento lo vamos a repetir para la columna 2 y 5 y para la columna 3 y 6. Y los pasos aquí no cambian, son básicamente los mismos, ¿ya? No hay ninguna variante, solamente tienen que considerar con diferentes áreas, ¿no? Son diferentes áreas. Esta es el área de la pared que le llega al tanque, que sería esta parte de acá, ¿no? Y eso cae en esta columna de aquí, ¿bien? Y esta pequeña área es lo que le cae a las otras dos columnas, ¿bien? El área del agua también va a cambiar para cada uno de los casos, ¿ok? Pero el procedimiento es el mismo, solo cambian los datos, ¿bien? Listo. Eso sería el análisis de la estimación de cargas de la losa y del tanque, ¿ya? Ese es el orden que yo les sugiero seguir. Bien, ¿qué toca ahora? Aparte de ese tanque, nuestro tanque elevado está conformado por vigas y columnas. Bien, así que hay que ver las longitudes de vigas, ¿ok? Donde en el caso para la columna C1, C4 y para la columna C3 y C6 vamos a tener dos longitudes de vigas, ¿ok? ¿Por qué? Básicamente este plano en planta que me está mostrando el caso de aquí arriba me está diciendo que en la parte superior tengo estos tramos de viga, pero ya no tengo estos tramos, ya no existen, ¿bien? Solo existe la estructura del tanque, esta parte de acá, ¿ok? Así que por eso voy a tener dos de vigas distintos para esos casos, ¿bien? Para el caso de la columna 2 y 5 no tengo eso porque solamente le llega viga de la estructura interior, ¿bien? ¿Ok? Entonces, considerando eso, las longitudes, ¿no? Longitudes totales y el resto lo que está embebido en la columna. Eso para todos los casos, ¿no? Longitudes totales y el resto lo que está embebido en la columna.
En este caso está bastante sencillo, porque todas las columnas llegan rectas, ¿no? O perpendiculares a ella. Lo cual no significa a mí que tenga que hacer una relación de triángulos ni nada de eso. Directamente las longitudes que mide, 1.2, 1.5 y 1.5, le resto 3 veces 0.5, lo que he dividido acá, ¿no? Nada más. De manera saco longitudes y voy sacando las cargas muertas que le llega a la parte del techo y a los tramos de inferiores, ¿no? A los tramos de viga inferiores. Este sería de los tramos inferiores y este sería la carga de techo, ¿ok? Fíjense que lo único que varía es la longitud, nada más, ¿bien? Y de esa forma sacamos la carga muerta. Lo mismo para la columna 2 y 5 y lo mismo para la columna 3 y 6, ¿bien? Se repite lo mismo. Por último, como no tenemos muro ni tenemos otro elemento más, directo vamos a las columnas, ¿ya? Vamos a las columnas. Y sacamos, aquí le puse en este caso 2.5, debería ser 2.4, lo voy a dejar así, ¿no? 2.4 por la sección de columna y la altura que ocupa, ¿ya? La sección de columna es 30 por 30 centímetros y la que ocupa es la de acá, 18,8, ¿ok? Operando me va a dar la carga muerta total que le llega a cada columna o peso propio de la columna, ¿ok? Hasta ahí ya tenemos todas las cargas, ¿ok? Hasta ahí ya están todas las cargas. Ahora tenemos que determinar esas normales, ¿bien? Que por la simetría lo que le llegue a la columna 1 va a ser lo mismo para la columna 4. Lo mismo entre la columna 2 y 5 y lo mismo entre la columna 3 y 5. ¿Bien? Lo mismo. Perfecto. Determinamos entonces nuestras formulitas. Fíjense. Consideramos primero, para todas las columnas va a ser básicamente la misma formulita. Consideramos que primero la carga muerta de la columna, esta carga muerta. Luego estoy considerando 6 veces la carga muerta de la viga de entrepiso, ¿ya? La viga que va a ir acá la estoy considerando 6 veces, ¿ya? No la estoy considerando 7. ¿Por qué? Porque la viga acá arriba va a ser distinta. 6 veces entonces la viga de entrepiso, porque es la que no tiene voladizos, y la viga de techo una vez, porque esta tiene liso, ¿ok? Aquí arriba está este que vemos aquí. Luego, la carga muerta del tanque, o sea, el tanque de hormigón armado, lo podemos acá. Bien. Y luego, la carga muerta de la losa. Bien, la losa que va a estar por debajo del tanque. Bien. Eso sería la forma de determinar la carga muerta puntual que le llega a cada columna. En este caso, para la columna 1 es 20,921. Y en el caso de la carga viva, va a ser la carga viva de entrepiso que estamos asumiendo para mantenimiento de 0,5 toneladas. De nuevo les repito, no tienen que asumir esto en su práctico, es solamente para que la solución me dé bateas, ¿ya? Es netamente académico. Bien, eso carga viva, ok, más la carga viva del tanque, ¿no? Del líquido que va a almacenar el tanque. Bien, en este caso para la columna 1 es 6,169. Bien, ya tengo carga muerta como carga viva y la suma de ambas me va a dar el esfuerzo normal o la normal a nivel de desplante que le llega a la columna 1. Bien, ahí está, que sería 29,12 toneladas, ¿no? Bastante pequeño si se dan cuenta, ¿no? Comparado con el primer ejercicio del práctico, ¿no? Que eran bastante grandes. Bien, esto sobre todo porque no tenemos losa en cada piso, ¿no? Las losas llenas pesan harto. Bien, hacemos lo mismo para la columna 2 y 5, la misma determinación, y vamos a tener todas las normales a nivel de desplante. Lo primero que nos pidieron, ¿no? Normales a nivel de desplante. Bien, ahora ¿qué tal? Una vez tenemos las normales, hay que poner la cimentación. Bien, nos podemos aquí en nuestro esquema. Como les dije, el día de hoy vamos a ver plateas, pero en su práctico esto tranquilamente se podía solucionar con una zapata combinada acá, ¿ya? Y una zapata aislada aquí. Las dimensiones tranquilamente daban. En este espacio creo que sobraba casi 1 metro o 70 centímetros y aquí sobraba exactamente 0,5. Bien, así que si quieren, si todavía no hicieron este ejercicio en el práctico, esta solución les va a dar tranquilamente. Bien, ok.
Predimensionemos entonces, dimensiones de la fundación, losa de tipo radial, ¿ok? El tipo de platea más común que se hace acá. ¿Bien? Para sus dimensiones en planta vamos a utilizar ecuaciones de equilibrio, ¿ok? ¿Cuáles ecuaciones de equilibrio? ¿Quién pasó con el ingeniero Quilla análisis de estructuras acá? ¿Ninguno? Ya. Con el ingeniero Quilla se veía antes, porque que viene a ser las parrillas, un tipo de estructuras en 3 dimensiones, ¿bien? Que se asemeja a lo que vamos a hacer ahorita con las plateas, ¿bien? Básicamente lo que estamos haciendo, o lo que vamos a hacer, es agarrar un eje de 3 coordenadas, donde van a estar aplicadas fuerzas entre esos ejes, ¿no? Bien. Y vamos a aprovecharnos de las ecuaciones del equilibrio para determinar esa resultante y la ubicación de la resultante. Solo que hay un pequeño detalle. En elementos tridimensionales las ecuaciones de equilibrio cambian, no son las mismas, ¿ok? Lo voy a anotar por si acaso. Cuando analizamos estructuras en 3 dimensiones, las ecuaciones de equilibrio cambian. En 2 dimensiones tenemos un análisis en un plano, ¿no? Lo que queremos hacer es limitar que una partícula se desplace en 3 direcciones, en dirección vertical, horizontal y que gire. Para limitar eso, hacemos una sumatoria de fuerzas verticales y decimos que tiene que ser igual a 0, una sumatoria de fuerzas horizontales y decimos que tiene que ser igual a 0, y una sumatoria de momentos para limitar estos 3 tipos de desplazamientos. ¿Sí? Ahora, en un espacio tridimensional, la cosa cambia. ¿Bien? Ahora tenemos las partículas del espacio. ¿Ya? Y esta se puede desplazar en muchas más direcciones. ¿Okay? Ahora aquí la dirección de Z, la dirección de desplazamiento en Y, desplazamiento en X, desplazamiento en Z. Puede girar en torno al eje Z, girar en torno al eje X y puede también girar en torno al eje Y. En total tenemos 6 desplazamientos. Y esos 6 desplazamientos se tienen que equilibrar con 6 ecuaciones. ¿Bien? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z. Cumpliendo estas 3 ecuaciones me aseguro que no se desplace en dirección lineal en el eje Y, en el eje X y en el eje Z. Y ahora para que no gire, tengo que hacer sumatoria de momentos con respecto a X, sumatoria de momentos con respecto a Y y una sumatoria de momentos con respecto a Z. ¿Bien? Para un elemento en el plano, hay estas 3 ecuaciones de equilibrio. ¿Bien? Número de ecuaciones de equilibrio son 3. Y para una estructura en el espacio, las ecuaciones de equilibrio ahora son 6. ¿Bien? De ahí es donde aparecen esas 2 ecuaciones que están viendo ahí de equilibrio. Esta sumatoria de fuerza en dirección de Z, el eje Z estoy asumiendo que va hacia arriba, ¿ya? Para que sea congruente con el dibujo que les planteo acá. Este sería Y, este sería Z. Este Y, este Y, este sería Z y este sería Z, ¿ya? Sí, así. Básicamente ese eje de coordenadas que ven en rojo lo estoy viendo desde acá arriba, ¿ya? Usando una sumatoria de fuerzas en dirección de Z, voy a poder yo obtener mi resultante, ¿ok? Porque también las normales, cada una de las normales van en esa dirección de Z, ¿bien? Bien, entonces usando esa sumatoria de fuerzas en Z, voy a obtener la resultante. Fíjense cómo se obtiene la resultante. Básicamente tengo que hacer una sumatoria de todas las normales que le llegan al sistema de fuerzas, ¿ok? 2 veces 29,12 más 31,66 más 23,03, ¿no? Porque las normales son iguales, ¿no? Estas dos de acá son lo mismo, estas las de acá también y estas las de aquí también, ¿no? Por eso se multiplica por 2, ¿ya? Buscando eso, tengo la resultante, me sale 167,62 toneladas. Esto no les va, si ya lo hicieron en el práctico, no va a ser el mismo que ustedes sacan, por si acaso, ¿ya? Y
Ahora aplicando una sumatoria de momentos en Y, o sea, con respecto al eje Y, todo lo que gire con respecto al eje Y, toda la fuerza que tenga un brazo de palanca con respecto al eje Y, por ejemplo, este es mi eje Y, esta fuerza tiene brazo de palanca, esta otra igual, esta otra también, esta otra también, y la resultante también tiene brazo de palanca con respecto al eje Y. Bien, haciendo esa sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y, voy a tener la resultante por su brazo de palanca al eje Y. Bien, ahí está su brazo de palanca al eje Y. Eso va a estar con sentido positivo. Fíjense la convención de signo. La convención de signos se lo muestra de esta manera, ¿ya? Esto es la forma de representar un momento en el plano, ¿ya? O sea, un momento en el espacio representado en el plano se ve, ¿ya? El plano es este. Ahora, el dibujo de este momento en el plano se ve de esta manera. ¿Ya? Esto es representado en el espacio, esto es en el plano. Y aplicando la regla de la mano derecha, podemos tener el signo, ¿ya? Si el momento en el plano es así, aplicando la regla de la mano derecha, tengo que procurar que mi mano gire en ese sentido y ya tengo hacia dónde apunta el vector. Si yo quiero representar este otro momento, aplicando la regla de la mano derecha, tengo que buscar que gire mi mano con respecto a ese momento. Para que gire así, ¿bien? El vector tiene que estar hacia esa dirección, porque el circular apunta hacia allá. ¿Bien? Esto es una representación de vectores, ¿ya? Que básicamente lo usamos de convención de signo ahí, ¿no? Por eso su importancia. Esta es mi convención de signo y esa es la convención de vectores. Bien. Entonces, haciendo eso, ¿qué tenemos? La resultante con su brazo de palanca giran, si yo abrazo el eje Y, giran en este sentido, ¿no? Horario. Entonces es positivo. Bien. Luego, la normal en 2, ¿ya? Que es la misma que la normal en 5, por eso se multiplica por 2. Y su brazo de palanca de 3 metros gira en el otro sentido, en el sentido de los negativos. Entonces por eso tiene signo negativo. Lo mismo la normal en 3, que es la misma que la normal en 6. Por eso se multiplica por 2 y su brazo de palanca son 5 metros. Bien. Gira en el sentido negativo. Bien. Con respecto al eje Y. Por eso tiene signo negativo. De ahí después, la coordenada en XG, ¿ya? La coordenada en X de la resultante. Y operando me va a salir esto, 2,57, ¿ya? Está básicamente de estos 5 metros casi a la mitad, 2,5 por acá. Ahí se encuentra mi resultante, ¿ok? Con esa resultante yo voy a obtener la longitud total que requiere mi platea. Bien, la longitud total para que esta tensión del suelo, que se genere del suelo, sea totalmente uniforme, ¿ya? Para que sea totalmente uniforme. Bien, me guardo este dato. Aquí saqué el XR. ¿El XR cómo se saca? Como tengo un eje de simetría entre estas columnas y estas otras de acá, el XR directamente sería la mitad de 3 metros. ¿Ya? Sería directamente la mitad de 3 metros, 1,25. En el caso de que no haya una simetría, por ejemplo, que la columna 2 esté fuera de su eje, bien, fuera de ahí, tendría que aplicar una de las otras 6 ecuaciones de equilibrio, bien, para poder hallar esta incógnita en YR. Básicamente, si se dan cuenta, ¿cuál tendría que aplicar? Tendría que aplicar sumatoria de momentos en X para poder hallar esa incógnita de XR, bien. ¿Por qué? Porque con respecto al eje X, bien, con respecto a este eje X, la resultante tiene este brazo de palanca, mi incógnita que quiero hallar, y todo lo demás es dato. ¿Bien? Todo lo demás es dato. Está separado esta distancia, esta distancia, esta distancia. Todo lo demás es dato. De ahí puedo despejar y R. En el caso de que no tenga algo simétrico, ¿ya? Normalmente siempre nos dan ejercicios simétricos, así que no pasa nada ahí. Bien. Y R por simetría, entonces, 1,5 metros, ¿ya? Voy a sacarle foto acá. No, eso que me olvide. Y su lista, ¿no? Se anotan en las dos, por favor, en las dos listas.
se está grabando por si acaso, ya para que lo puedan repasar. Como es algo nuevo, quizás necesiten repasarlo. Y cualquier otra consulta me la hacen, ¿no? Con confianza. Bien. Lo que sí, el audio está bien. Hola, sí, hola, sí, hola, sí. ¿Sí se escucha? Ok, bien. YR y XR. Bien. Ahora, con el dato de XR, yo le tengo que sumar esta pequeña distancia que me sobró acá, ¿ya? Para poder recién sacar la longitud de mi platea, ¿ok? Porque no la consideré en el análisis de esta distancia. Directamente desde el eje de la columna, ahí planteé el sistema de ejes de coordenadas para este sistema de fuerza. Así que tengo que aumentarle esta pequeña distancia que va a estar en función de la sección de mi columna, ¿no? Si mi columna es de 30 por 30, esta pequeña distancia va a ser 15 centímetros. Entonces eso es lo que le sumo, ¿ok? A ver. Creo que se me fue el audio. No, está bien. Ya. Entonces le sumo esos 15 centímetros, ¿bien? Ahí está. Esta sería la formulita. Sumándole esos 15 centímetros y me da que esa longitud total X' va a ser igual a 2,657. Bien. Con esta longitud yo voy a determinar la longitud total de mi platea, ¿ya? En la dirección horizontal, en esta dirección horizontal. Bien. Ok. Y aquí puse la nota, ¿no? Que poníamos para zapatas continuas o combinadas. Bien. Para que la tensión del suelo sea uniformemente distribuida, la resultante debe coincidir con el centro de gravedad de la platea o de la fundación que vaya a plantearme, ¿no? Tiene que coincidir sus centros de gravedad. Bien, el centro de gravedad de la platea tiene que coincidir con el centro de gravedad de la resultante. Bien, para que la tensión del suelo sea uniforme, como que está aquí en el dibujo. Bien, ok, entonces para cumplir ello tengo que agarrar este valor de X' y multiplicarlo por 2, ¿ya? Y el producto va a ser la longitud de mi platea en este caso. Bien, como el tema de que coincida centro de gravedad de la platea y centro de gravedad del sistema de fuerzas es algo delicado, digamos, de cumplir. No puedo redondear este valor que me salga a múltiplo de 5. Bien, directamente en metros agarro dos decimales. Me salió 5,314, agarro dos decimales y digo que va a ser 5,31 metros. Bien, lo que se traduce a 531 centímetros. ¿Ok? Y esa va a ser mi longitud de la platea total, ¿ya? Sin modificar. Bien. Listo, esa sería la longitud, en este caso en la dirección de X, ¿ya? LX, de este eje. Voy a sacar ahora la longitud en la dirección de Y. Bien, en la dirección de Y. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hacia esta formulita. De aquí despejamos LY, bien, aquí la tenemos despejada la LY, y sale que, reemplazando valores, fíjense que está en función de la resultante y el LX que acabamos de sacar, ¿ok? Operando me sale que requiero 4,607 metros, ¿ya? Este valor ya lo puedo redondear yo a múltiplo de 5, sin ningún problema. Así que múltiplo de 5 superior a esto sería 4,65 metros o 465 centímetros. Y eso adopto entonces como LY, la longitud que va a ir en esta dirección de acá. Bien, perfecto. Ya terminaciones en plan, ¿ok? Múltiplo de 5. Ahora sí vamos a múltiplo de 5. La que no podemos llegar a múltiplo de 5 es la X, ¿ya? Por lo que tiene que coincidir la resultante y el centro de gravedad. Este sería el esquema en 3 dimensiones de la platea que estoy proponiendo, ¿ya? Y yo estoy procurando que la tensión sea uniforme en toda su superficie. Por eso hice todos estos cálculos acá. Bien. Entonces, una vez procure que esto se va a respetar y que cumple, saco de la tensión. Pero antes de quiero aclarar, ustedes en su práctico, si plantean plateas, muy seguramente les va a salir que la platea no va a requerir, o mejor dicho, no va a llegar a sobrepasar la columna C3 y C6. Bien, así que no es la solución más conveniente en plateas. De que se puede hacer, pero la tensión no va a ser uniforme, va a ser trapezoidal. Y estos
será similar a lo que se resuelve una zapata combinada, pero con carga tampoco uniforme, sino que trapezoidal. Bien. Al que llegaron, la solución que pueden plantear tranquilamente es una zapata combinada con una zapata dejada acá. Bien, y por la simetría, lo que obtengan acá se repite a este lado. Bien. Dígame. Para las tres columnas también se puede ocupar zapata combinada para las tres columnas. Y va a tener una similar solución a lo que vamos a hacer ahorita. Fíjate, mira, aquí en el cálculo de vida básicamente va a ser lo mismo. Bien, belleza. Ahora, calculamos la tensión entonces. La tensión aquí va a ser igual a la resultante sobre las dimensiones o la superficie que esté en contacto con el terreno, ¿ya? La resultante es 167 y dimensiones 5.31 por 4.65. Y ya está, ese va a ser el valor de tensión, ¿bien? Que le llega al suelo. Una vez tengo ese valor de tensión, puedo diseñar todas las partes que conforman mi platea. ¿Cuáles son las partes que conforman la platea? Una viga, ¿ya? Una viga, así. Aquí otra viga, ¿ya? Que por la simetría van a ser la misma armadura la que vamos a colocar, ¿ya? Puede ser el caso que se les presente que no sea simétrico, ¿ya? Bien, aparte de la viga, vamos a tener una losa, ¿ya? Una losa también. O sea que vamos a hacer dos armados. El armado de una viga, ¿ya? Y el armado de una losa, ¿ok? Básicamente lo mismo que hacemos en todas las fundaciones, ¿no? En todos los diseños armados de la fundación siempre analizamos una viga y una losa. Bien, a esto también lo voy a sacar foto. Bien. Ok, entonces empecemos diseñando la viga, ¿ya? Vamos a hacer todo ahorita de diseño de viga y lo voy a señalar para que se diferencie con lo que vamos a hacer después. Voy a poner el color verde, ¿ya? Aquí empezamos el análisis de la viga. Bien, lo primero que vamos a analizar de esta viga va a ser las solicitaciones internas, ¿no? Que le llegan, ¿ok? Para el análisis no vamos a considerar toda la platea en sí, ¿ya? Lo que vamos a considerar es una parte de ella, ¿bien? Básicamente de esta longitud de ley se divide a la mitad, ¿ya? Se divide a la mitad y se analiza esto. Y lo que queda para hacer el análisis es básicamente la solución de zapata continua, ¿no? Que le llegan tres columnas, ¿no? Recuerden que la zapata combinada le llega dos columnas y a la zapata continua le llegan más de dos, ¿no? Una solución hiperestática. Bien, esto básicamente se asemeja a eso. Sacar sus solicitaciones internas, primero tengo que sacar este valor de la base, ya que va a ser la mitad de esta longitud de aquí, ¿ok? Ahí está. Y la carga distribuida debido a esta tensión del suelo. Bien, la carga distribuida va a ser igual a esa tensión por la base que voy a analizar, la base de estudio, ¿ok? Me sale que la carga distribuida es 15,784, ¿ok? Así se vería el esquema estructural o el modelo matemático de esta parte de la estructura, ¿bien? Y sabemos que en cada columna le llegan estas normales, ¿ok? Ahora vamos a analizar para el tramo 2 y para el tramo 3 y con eso vamos a poder obtener todo el diagrama de normales, todo el diagrama de cortantes y de momentos, ¿ok? Empezar por el tramo 2, ¿ya? Vamos a analizar en esta dirección, de izquierda a derecha, y vamos a cortar a una cierta distancia el tramo 2. Recuerden que cada fuerza me designa un tramo, ¿ok? Este va a ser el primer tramo, segundo tramo, tercer tramo y cuarto tramo. Entre fuerza y fuerza, ¿no? Hay un tramo, ¿ya? A eso es lo que me refiero. Bien, entonces, analizo el tramo 2, corto a una distancia X. ¿Qué cargas voy a tener? La carga uniformemente distribuida, bien, esta carga uniformemente distribuida sobre la longitud X y con valor de Q. Y luego la carga puntual N1, que va a tener esta distancia con respecto al corte, ya que va a ser 3 menos X, ¿no? No, perdón. Va a ser, cortando ahí, esta distancia, si esto era X,
va a ser x menos 0,15. Ahora sí. Bien. Y eso es lo que ponemos aquí en la ecuación de normales. La carga uniformemente distribuida por su base. Bien. Q por X y su base blanca X medio, ¿no? Y me queda esto. 15,784 X cuadrado sobre 2. Bien. Luego, este esfuerzo normal con respecto al corte, decimos que tiene su base palanca de X menos 0,15. Bien. Ahí está. Y eso de ahí sería. Bien. Esa sería mi ecuación de momento. Saco los valores que me interesan al inicio del tramo. Bien, y al final del tramo. Perdón, este no es el final. Al inicio y al final del tramo. ¿Ok? Normalmente el diagrama de plateas va a salir algo así, ¿ya? Así. Con básicamente 3 valores positivos, ¿ya? Y 2 negativos, ¿ya? En este caso, las fuerzas que llegan acá son tan grandes como para pasar este valor de los negativos a los positivos, ¿no? Y la que está en medio del tramo, esto que se genera en medio del tramo, es bastante alto, ¿ya? Bien. Así que por eso sale el diagrama de esta manera, ¿ya? Pero lo más común es que salga así. ¿Ok? Bien. Le damos valores, ¿no?, a X para la ecuación de momento flector, y teniendo esos dos valores, saco ahora la ecuación de cortante. En la ecuación de cortante es lo mismo, corté a una distancia X, voy a tener la carga uniformemente distribuida, bien, que va a ser Q a esta distancia X, y el valor de la cortante es QX, ¿no? Y luego para la otra cortante sería solamente N1, ¿no? Ahí está. QX menos N1, ¿bien? Ahí está. Esa sería la ecuación de cortante. Le doy valores a la cortante, ¿bien? Ahí está. Y hay cambio de signo, ¿no? Lo que significa que hay un momento máximo en medio del tramo. Este es de aquí específicamente. Para sacar ese momento máximo, lo que hago es agarrar esta ecuación de cortante, lo igualo a 0 y despejo de ahí el valor de X. ¿Bien? Una vez despejado el valor de X, reemplazo este valor de X en la ecuación de momento y ya voy a tener este momento máximo acá. Fíjense, ¿no? Eso fue lo que se hizo ahí. De esa manera obtengo ese momento máximo. Bien. Luego, el tramo 3. Vamos a hacer lo mismo que en el tramo 2. Corto a una distancia X. Bien. Desde el inicio del tramo. Bien. Y veo todas las fuerzas que participan. La carga uniformemente distribuida va a participar. Esta normal en 1 y esta normal en 2. Bien. ¿Cómo quedaría mi ecuación de momento flector? De esta manera. Fíjense. Bien. La normal en 1 tiene una distancia X menos 0,15 y la normal en 2 tiene una distancia de X menos 3,15. ¿Por qué? Porque aquí el N2 con respecto de X, su brazo de palanca va a ser X menos esto de acá, 3,15. Bien, es por ahí. De esa ecuación de momento flector, entonces le doy valores a X. Fíjense cómo son los valores de X, ¿no? Para el tramo 2 va de 0,15 a 3,15. No me guío de estos valores, sino que voy escalando, ¿no? Hasta aquí es 0,15. Si le sumo 3 metros, tengo 3,15. Bien, si le sumo 2 metros, tengo 5,15. Bien, esos son los puntos, ¿ya? De acá. Le doy esos valores al inicio y al final del tramo y ya tengo cuánto va a darle al inicio y al final del tramo. Ok. Me paro un ratito ahí con lo de los momentos flectores, saco la ecuación de cortantes con el mismo concepto, ¿no? Corto a una distancia X y veo qué fuerzas participan. Toda esta carga uniformemente distribuida, bien, aplicada sobre esa distancia X y estas dos normales. Esos son los que participan en los cortantes. Bien. Entonces, esta situación, ahí está, y le doy valores a la cortante. Hay un cambio de signo, entonces hay un punto de la corte igual a 0. Y en ese punto hay aumento máximo. Busco ese momento máximo. ¿Cómo? Igualando esta ecuación de cortante a 0 y cuando deje X voy a tener el punto donde la cortante es igual a 0. Bien. Y ese punto donde la cortante es igual a 0, ahí es el momento máximo. Entonces, con este valor vuelvo a mi ecuación de momento flector, reemplazo y voy a obtener el momento máximo de ese tramo. Menos 12,93 me sale. Y, bien. Hasta ahí, solicitaciones internas, ¿ok? De esta parte de la platea, ¿ya? Lo que me va a servir para diseñar la viga, ¿ya? Esta viga de acá. ¿Ok?
Ahora lo que tengo que hacer es un diseño a corte y un diseño a flexión, ¿ya? Empecemos con el diseño a corte, ¿ok? Vamos a obtener los cortantes de diseño, porque nosotros no diseñamos el cortante o los estribos con estos valores directamente, sino que sacamos unos cortantes de diseño, ¿no? Unos cortantes de diseño chiquititos, por acá, por ejemplo, por acá. Bien, en función de la altura, bien. Todavía yo no tengo mi altura útil, así que voy a sacar esa altura útil. ¿Cómo se saca la altura útil en plateas? Bien, para el diseño de cortante. Vamos a hacer lo siguiente. Bien, dimensiones de la viga. Vamos a sacar ahorita las dimensiones de la viga. Esta viga de acá, que si lo quieren ver en este punto de dimensiones, es esta viga de aquí. Vamos a sacar las dimensiones. Y primero vamos a adoptar el ancho BW. El ancho BW tiene que ser mayor o igual al ancho de la columna de mayor dimensión. Todas mis columnas miden lo mismo, 30 por 30, ¿ya? Así que el ancho BW como mínimo tiene que ser 30 centímetros, pero puede ser mayor, depende de mí, ¿bien? Normalmente el mismo ancho de la columna más ancha que tengamos, ¿no? 30 centímetros en este caso, ¿bien? Eso adopto entonces yo como BW, ¿listo? Ahora, me voy a aprovechar de las ecuaciones que tenemos para el diseño a corte, para diseñar el cortante, para así yo tener la altura útil que requiere mi viga para cumplir la condición a compresión líquida y en función de esa altura útil obtener la altura total de mi viga, ¿ya? ¿Cómo sería eso? La ecuación de resistencia del hormigón al esfuerzo del cortante siempre va a ser esta, ¿ya? Fíjense, está en función de el ancho del nervio y la altura útil de la viga. ¿Cuál es lo que yo quiero obtener? La altura útil, ¿ok? La altura útil es la que yo quiero obtener. Me estoy dando cuenta que estoy en el documento oficial. Voy a la presentación ya, para rayarlo. Que cargue un ratingo. Ya. Aquí está, ya. Fíjense que de qué variables depende, ¿no? Esta formulita de resistencia de corte, ¿ya? Decíamos, ¿no? Vamos a diseñarla. Ahí. Lo primero que hacemos es sacarle sus solicitaciones internas. Ya. Teniendo esas solicitaciones internas, vamos a dimensionar, porque no tenemos esas dimensiones de la viga. Y en dimensionamiento vamos a ver cómo sacar este valor de altura útil de la viga, ¿ok? De la ecuación de resistencia del hormigón al esfuerzo de corte tenemos que depende de la resistencia a compresión simple del concreto, que es dato, el ancho de la viga, que lo hemos adoptado, y nuestra incógnita altura útil de la viga, ¿bien? Luego, la formulita de esfuerzo cortante último es igual a el factor de mayoración por la cortante máxima, ¿bien? Aquí no depende de mi altura útil, ¿ok? Así que se queda así nomás, ¿bien? Cuando yo hago la verificación de rotura compresión no licua, esta depende de el valor que me salga, BS o la resistencia cortante del acero máximo y menos la resistencia que tiene el concreto al esfuerzo de cortante. Todo eso tiene que ser menor o igual a el valor que me salga de acá. Bien, y fíjense, esta formulita está en función de lo que acabo de adoptar, el dato de resistencia, compresión simple del concreto y el valor que me interesa obtener. Bien, reemplazando formulitas, por ejemplo, la de resistencia del hormigón al cortante, la reemplazo, aquí está. Voy a obtener esto, todo esto, ¿ya? Y el BU máximo lo reemplazo con esta formulita de acá, ahí está. Bien, y aquí tengo la incógnita que me interesa sacar, ¿ok? Operando, voy a pasar todo esto al otro lado de la ecuación, ¿ya? Pasamos todo eso al otro lado de la ecuación y me va a quedar este valor de aquí sumado a este otro valor de acá, lo cual me da 265, ¿ok? Bien.
y va a quedar mi incógnita acá, ¿ok? Y simplemente acá todo es dato, todo lo puedo obtener menos dB, así que despejo dB de ahí y voy a obtener esta formulita para obtener la altura útil de la viga en la platea, ¿ok? Le aumenté aquí la multiplicación por 1000 para pasar el dato de BU máximo, que nosotros lo trabajamos en un valor en toneladas, y si lo multiplicamos esto por 1000, lo vamos a poder pasar a kilopascal, ¿ok? Por eso lo multiplicamos por 1000, ¿ya? Bien, de aquí saco el valor de dB, ¿ok? Fíjense que dB me dice, tiene que ser mayor o igual a lo que salga de acá. Bien, reemplazo valores. El factor de mayoración, ¿cómo lo saco? Hay más formas de sacar el factor de mayoración, ¿ya? En este caso, lo que hice yo es agarrar todas las normales que le llegan a la platea, ¿ya? Todas las normales que le llegan a la platea. Uy. Todas las normales que le llegan a la platea y le separé la carga muerta y la carga viva, ¿ok? O sea, como carga muerta la suma de estas tres y como carga viva la suma de estas otras tres. Y eso lo puse en la formulita de factor de mayoración. Lo pusimos en la formulita de factor de mayoración. Y operando todo esto me sale que el factor de mayoración promedio para mi platea va a ser de 1.344, ¿ok? Bien, con ese factor de mayoración yo ya puedo reemplazar aquí los demás datos. Fíjense que me dice que tengo que agarrar la cortante máxima. ¿La cortante máxima de dónde? De este diagrama acá. ¿Bien? Agarro la cortante máxima de ese diagrama para predimensionar la altura de mi viga. Sería este de aquí, ¿no? Esa sería la altura, perdón, la cortante máxima. El 26,35. No interesa el signo, solo el valor. Reemplazo entonces todo, porque ya todo es dato. Y me sale que la altura de viga debería ser mayor o igual a 38,14 centímetros. Yo puedo adoptar un valor mayor que ese. Bien. Ahora, para sacar la altura de mi viga, lo que vamos a hacer es agarrar esa altura útil tal cual como nos salió y aumentarle el recubrimiento en vigas, ¿ya? Que según norma, el recubrimiento en vigas debe ser por lo mínimo 7 centímetros, ¿ya? Le sumamos eso al valor que nos salió de altura útil y me sale que la altura de la viga debe ser 45,14 centímetros, bien, como mínimo. Entonces adopto un valor múltiplo de 5 mayor que ese, el cual sería 50, bien. Y esa sería mi altura de viga, con la que voy a trabajar de aquí en adelante. ¿Okay? Ahora, la altura útil no va a ser esta, ¿no? Porque ya estoy adoptando otra altura de viga, bien. La altura útil va a ser de esta formulita, la altura que he adoptado menos el recubrimiento libre en viga, que como dijimos debe ser mínimo 7 centímetros, ¿ok? 50 menos 7 me da 43. Y eso sería la altura útil adoptada, ¿ok? Ahora sí, ya está predimensionada mi viga, ¿ok? Con esta predimensión de la viga yo voy a diseñar acortante, ¿ya? Recién voy a empezar a diseñar acortante. Hasta aquí saqué solicitaciones internas y dimensiones de la viga. Ahora toca hacer el diseño de esfuerzos cortantes, ¿ya? Diseño de esfuerzos cortantes de la viga. Bien, lo que tenemos que hacer es, para diseñar acortante, de la columna que tengamos, desplazarnos una distancia igual a la altura útil, bien, que hemos adoptado, en este caso 43 centímetros, y en ese punto calcular el valor de la cortante, bien, el valor de la cortante en el diagrama, bien, y con ese valor diseñar los estribos que requiero, ¿ok? Con ese valor, bien. Eso es lo que hacemos, recopilar aquí, bueno, ahí le hice el dibujo, ¿no? Del diseño cortante. Déjenme sacarle foto. Ahí le hice el dibujo de cómo se ve el diseño cortante, fisura por corte, bien. Y las cortantes más o menos donde estarían ubicadas las que tenemos que sacar, ¿ok? Puede ser que tengamos aquí en este caso 5 cortantes, como puede ser que tengamos 4, ¿ok? O menos, bien. Depende también de estos valores, cuán grandes salgan esos valores, ¿ok? Bien. Para sacar el valor de la cortante en este plano, luego en este plano
luego en este plano y luego en este plano, bien, lo que tengo que hacer es esto. ¿Qué es esto? La cortante B1 va a ser la ecuación del cortante del tramo 2, pero con una distancia X igual a 0,15 más dB o dC, como puse acá, ¿ya? dB y dC es lo mismo. ¿Ok? Esa distancia total tengo que calcular, ¿ok? Ya tengo el valor de dC. Ya. dC va a ser la distancia entre la mitad de la columna más la altura de la viga, 43 centímetros, ¿ok? Esa es la distancia dC. Bien. Entonces, para calcular mi cortante de diseño, tengo que sumar 0,15 más dC, ¿ok? Perfecto. Voy a mi, ¿dónde tenemos? Acá. Y reemplazo X por ese valor. Y me salió esto aquí. Lo mismo con los otros tramos. Esta también me dice que va a ser la ecuación del tramo 2 para sacar la cortante en este plano y en este otro plano es la ecuación de cortante del tramo 2. Ahora, para sacar la cortante en este plano y en este otro plano va a ser la cortante en el tramo 3, ¿ok? Solamente lo único que modificamos es estas distancias acá. ¿Bien? Perfecto. Listo. Cada una vez las cortantes en función de esta y la longitud de X que hemos establecido, vamos a agarrar nosotros el cortante máximo o el mayor, ya, para el diseño de nuestros estribos. ¿Cuál sería? Sería este de acá, el mayor. Bien, ese sería la cortante máxima de diseño. Esta de la, ¿ok? Bien, teniendo esos esfuerzos cortantes críticos, los 4 acá, voy a diseñar los esfuerzos de corte, empezando de nuevo por la resistencia del hormigón al esfuerzo de corte y demás. Bien. El diseño de esfuerzo de corte empieza con eso, ¿no? Resistencia del hormigón al esfuerzo de corte. Está en función de esta formulita, donde ya tenemos de dato la altura de la viga, ¿bien? Que es la altura óptima, ¿no? La viga, que es 43. ¿Bien? Y me da en kilopondrios, ¿ya? Esta fórmula lo da en kilopondrios. Lo paso a toneladas dividido entre 1000, ¿bien? Dividimos entre 1000 y ahí está el valor en toneladas. Le saco la mitad, ¿bien? Y luego saco el cortante mayorado, ¿ya? Lo multiplico a esta cortante máxima, ¿bien? Y voy a tener la cortante última ya mayorado. Ahora, esta cortante última la tengo que verificar con este valor de acá. ¿Qué tengo que verificar? Que esta cortante última sea menor o igual a la mitad de lo que resiste el concreto. Bien, si se cumple que esta cortante es menor o igual a la mitad de lo que resiste el concreto, no necesitamos colocarle estribo. Bien, pero si no se cumple, si esta cortante última es mayor a la mitad de lo que resiste el concreto, necesitamos colocarle estribo. En este caso, no cumple, ¿no? No cumple, entonces necesitamos colocar estribos. Bien. Para colocar estribos, primero tenemos que verificar la rotura con presión oblicua, ¿ok? La rotura con presión oblicua, que está en función de esta formulita. PS máximo lo vamos a sacar de esta manera. Ya está en función de la cortante última, 23,65, menos lo que resiste el concreto, 8,108 dividido entre el factor de minoración de 0,75. Para cortantes, el factor de minoración o el coeficiente de seguridad es 0,75, ¿ya? No es el mismo que en flexión es 0,9, ¿no? Bien, operando esto tengo lo que debe resistir el acero, 20,72 toneladas. Eso es lo que debe resistir el acero, ¿ya? Lo tengo que comparar con lo que me salga en esta formulita, sale 43,24 la formulita, toneladas. Bien, compro ese valor y me sale 20,72 toneladas menor a 43,24, ¿ok? Cumple la verificación a rotura con presión oblicua. Si la cumple, quiere decir que no va a haber falla por compresión oblicua. Belleza, pues para nosotros eso. Bien, si no cumpliera, tengo que modificar yo no puede ser 50 centímetros, tiene que ser mayor. Bien, aunque en este caso para dimensionar plateas siempre les va a cumplir porque la altura de la nosotros la estamos sacando en base al valor que requiere nuestra altura por compresión oblicua, así que siempre va a cumplir, no se preocupen por ello. En platea, ¿no? Bien,
a haber falla por compresión agrícola, belleza. Entonces calculamos ahora sí los estribos. Bien, empezamos el cálculo de estribos, calculando el estribo mínimo. ¿Ya? El estribo mínimo va a estar en función del menor diámetro que podamos colocarle, ¿ya? El menor diámetro que podamos colocarle y la base de la sección. La base de la sección, ¿ok? Fíjense acá que la tensión de fluencia del acero no puede exceder los 4200, ¿ya? Cuando diseñamos a esfuerzos tangenciales, ¿qué quiere decir esfuerzos tangenciales? Quiere decir cortantes y torsores, ¿ya? Cuando diseñamos a cortantes y torsores, la tensión de fluencia del acero no puede ser mayor a 4200, ¿ya? No puede trabajar más que eso. Por más de que sea un acero ultra resistente, 500 megapascales, ¿ya? Lo máximo que puede trabajar según norma es 4200, ¿ok? Así que adoptamos eso. Por más de que de datos nos haya dado 5000, ¿bien? Reemplazando las formulitas, nos da que el espaciamiento máximo es el menor valor, o sea, este es de acá, 22,4. O sea que la separación máxima que podemos adoptar es 22 centímetros, ¿ya? Para estribo FIDE 6. Entonces el estribo mínimo que debo colocar yo en mi viga de diseño son estribos FIDE 6, cada 22 centímetros, ¿ok? Me guardo este dato, ¿por qué? Porque lo voy a usar. Bien, una vez tengo el dato del estribo mínimo, voy a calcular lo que resiste el hormigón más ese aporte del estribo mínimo, ¿ok? O sea, más este aporte. Lo que resiste el concreto, 8,108 más lo que el estribo mínimo. ¿Bien? Para sacar lo que resiste el estribo mínimo, utilizo esta fórmula. Bien, el S mínimo va a ser igual a el área que cubre el acero mínimo por la resistencia, la tensión de fluencia del acero, 4200, por la útil de 43 centímetros sobre el espaciamiento, 22 centímetros. Bien, me sale que el acero mínimo va a resistir 4,59 toneladas, ¿no? Esto pasarlo, te lo pondría a tonelada. 4,59. Perfecto. Ahora, lo que va a resistir el hormigón más el aporte del estribo mínimo va a ser la suma de lo que resiste el concreto más lo que resiste el acero mínimo, ¿no? Entonces sumo ambos valores, bien, 8,8 más el coeficiente de seguridad por lo que resiste el acero, ¿no? La suma de todo eso me da 11,56. Eso es lo que resiste mi acero mínimo, ¿ok? Más el concreto. Ahora, para diseñar el estribo, yo necesito que, o mejor dicho, yo voy a diseñar estribos para todos aquellos valores de cortante que sobrepasen este valor, ¿ya? Si son menores a este valor, yo solo necesito colocar el estribo mínimo, no necesito diseñarle sus estribos, ¿ok? O sea que de estos 4 solamente voy a diseñar estribos para aquellos cuales sean mayor a BU asterisco, que era 11,25 si no me equivoco, toneladas. Bien, para que supere ese valor. Y ojo, el BU asterisco ya está afectado por el coeficiente de mayoración. Estos de acá no están afectados por el coeficiente de mayoración. Tengo que multiplicarlos por el factor de mayoración y recién con esos valores voy a diseñar los estribos, ¿ok? Si se dan cuenta, la mayoría son mayores a BU asterisco, ¿no? Así que para la mayoría vamos a tener que diseñarles su estribo. Bien, acá el diseño de estribos. Bien, para el primer cortante, bien, aquí está mayorándolo el valor del primer cortante de 17,69 con 344, ¿ok? Sale 23,65 y verifico si es mayor a BU asterisco. Es mayor, entonces le calculo estribo. ¿Cómo le calculo estribo? Primero calculamos lo que requiere de cortante para que resista el estribo, ¿no? Agarramos el cortante último, le restamos lo que resiste el concreto y le dividimos el factor de seguridad. Y eso me va a decir lo que yo requiero que resista el estribo. 20,723 toneladas. Eso es lo que yo requiero que resista el estribo. Ahora, para resistir esto necesito adoptar un diámetro de estribos, ¿ok? En este caso adopté FIDE 8, ¿ok? Solamente un FIDE 8, ¿ok? Un estribo FIDE 8 que va a tener un área acá y un área acá, ¿no? Por eso se multiplica aquí por 2. ¿Ya?
Cuando diseñamos estribos, recuerden, ¿no?, lo que nos enseñaron en hormigón armado 1, que está sometido a una fuerza tangencial y el área que actúa del estribo son estas dos de acá. Bien, por eso se multiplica por 2 el área de un fi de 8. ¿Ya? Entonces, 2 veces 0.5 por la tensión de fluencia del acero, que como les dije, en diseño a corte no puede sobrepasar los 4200, por la altura útil de 43. Bien, dividido entre lo que yo requiero que resista el estribo, ¿no?, que yo disponga. Pero aquí está en formato de kilopond. Bien, 20.723 kilopond. Operando esto me va a dar la separación 8,71 centímetros. Bien, adopto entonces como primera solución estribo fi de 8 cada 8 centímetros. Bien, antes de decir que está correcto, que eso es lo que voy a colocar, tengo que verificar el espaciamiento. ¿Ya? Hay diferentes fórmulas de espaciamiento. ¿Ya? La verificación lo que vamos a hacer esta formulita. Bien, tengo que verificar que lo que yo requiero del acero del estribo sea menor o igual a lo que me plantea esta formulita. Si es menor o igual, la separación máxima va a estar en función de estos dos valores. ¿Ya? Si es menor o igual. Si fuera mayor, la separación máxima ya estaría en función de estos dos valores. Si no, anótense esto porque también puede ser que se presente el caso. Si no, que va a estar en función de 60 centímetros o de B sobre 2. Lo voy a anotar acá. A ver. Cuando BS sea mayor a 1,06 por resistencia de concreto, por ancho del nervio, perdón, por ancho de la viga, por la altura útil de la viga, cuando se cumpla eso, la separación máxima va a estar en función de el menor valor entre 60 centímetros y dB dividido entre T2. Ya, entre esos dos valores, ¿ok? Cuando no cumpla esto acá. Normalmente siempre se cumple, pero no vaya a ser el caso que se le presente esto, digamos, ¿no? Así que guárdenselo de estilo. Bien, operando esta formulita, voy a tener que tengo 21.620 kilopond. ¿Ok? Lo comparo con lo que requiero del acero. Fíjense, está aquí los dos valores, ¿no? Bien, pero sigue siendo menor. Entonces, como es menor, la separación máxima va en función de estos dos valores de acá. ¿Ok? Entre 30 centímetros o dB dividido entre 4. Escojo el menor, ¿ya? dB dividido entre 4 es 43 entre 4 y eso nos da 10,75 centímetros. Esa es la separación máxima que yo le puedo poner en este caso a mi estribo, ¿ok? Verifico entonces que el estribo que adopté cumpla esa separación máxima. Si cumple, belleza, entonces acepto esta solución. Si no cumpliera, tendría que buscar otra solución, bien, que en este caso, si fuera mayor, digamos, ¿no? Fuera 20 centímetros, que me dé un menor espaciamiento, o sea, adoptaría un fi menor, de menor diámetro, ¿no? Esta sería la solución para mi primera cortante, ¿ok? Para el segundo valor de cortante, de 11,44, el mismo procedimiento. Lo mayor, bien, comparo ese valor con el BU asterisco, es mayor, bien, le calculo el estribo. Hago el mismo procedimiento, calculo lo que requiero que resista el acero, bien, calculamos que requerimos que resista el acero. Luego adopto un diámetro acero que puede servir como solución, ¿ok? Adopto un diámetro acero que pueda servir como solución. Adoptado ese diámetro acero, verifico la separación máxima, ¿ok? La separación máxima. ¿Con qué? Esta formulita, bien, esa formulita de separación máxima. Me sale que el BS que yo requiero, el cortante requiero que me aporte del acero es menor a la verificación, entonces la separación máxima lo compruebo con esto, bien, y me sale otra vez que la separación máxima debe ser de 10,75 centímetros, ¿ok? El que adopté es de 10 centímetros, ¿es menor a 10,75? Sí, por un pelín, entonces está bien, puedo aceptar esa solución. Estribo fi de 6 cada 10 centímetros, a esta cortante de acá, ¿ok? Vamos al otro valor de cortante, que valía 1,91. Si mayor, da 2,56, ¿ok? ¿Eso es mayor al BU asterisco? No,
no es, ¿no? El B asterisco es 11,56. Entonces, ¿qué se hace en ese caso cuando no es biológico? Directamente ustedes ponen que van a calcular o van a colocar estribos mínimos. Que calcularon el estribo mide 6 cada 22 centímetros. Y ahí termina, ¿ok? Eso se llama para los que sean menores a BU asterisco. Bien. Por último tenemos el BU4, el último cortante, que en este caso mayorándolo sí es mayor a BU asterisco y le diseñamos el estribo con el mismo procedimiento, ¿no? Los diámetros en una sección, verificamos la separación máxima y si cumple la separación máxima. Si lo cumple, lo aceptamos como solución. Si no cumpliera, volvemos acá y adoptamos otro diámetro de estribo. Dependiendo de lo que requiramos, ¿no? Si disminuir espaciamiento o aumentar el espaciamiento. Si queremos disminuir espaciamiento, tenemos que adoptar un FI de menor diámetro. Si queremos aumentar espaciamiento, tenemos que adoptar un FI de mayor diámetro. ¿Ya? Bien. Hasta ahí ya es señor de vida, ¿ok? Me voy a adelantar un poquito. De este diseño, hasta ahí tenemos solamente esto, los objetivos, ¿ya? Aprovechando que está caliente, digamos, el concepto de diseño de estribos, el BU asterisco es básicamente esta parte del diagrama, fíjense. Vale 11,56. Es una línea que trazamos así y me dice que toda esta parte del diagrama, todo lo que esté por esta parte del diagrama, puede ser soportado tranquilamente por el estribo mínimo y lo que resiste el concreto. Así que todo lo que queda por arriba es donde tú necesitas colocar estribos especiales. Ya no te sirve el mínimo, tienes que colocarle unos estribos especiales. Bien, eso es lo que me dice. Eso sí, tomando en cuenta que lo que yo estoy diseñando es para un B1, aquí un B2, acá un B3 y aquí el B4. Para eso lo estoy diseñando. Aquí no había un B5 porque el valor es muy pequeñito, ¿no? Bien. Hasta ahí es el diseño a corto. ¿Ya? La viga, es una viga. Vamos ahora a hacer el diseño a flexión también de la viga. Para el diseño a flexión, como se lo trata como viga, ¿bien? Calculamos la armadura mínima de vigas con estas dos formulitas, solamente que la altura útil de viga es la que adoptamos, ¿no? 43 centímetros. El área mínimo me da 3.61, ya. Y ahora diseño la armadura por flexión para cada uno de los momentos máximos, ¿ok? Esos momentos máximos. Como este no pasa al lado de los positivos, es suficiente que yo diseñe la armadura para acá y para acá. Bien. Y entre estos dos, como son chiquititos ambos, muy seguramente voy a tener que colocar la armadura mínima. Así que agarro el mayor, ¿ya? 0,4. Bien. Ok, entonces voy a diseñar la armadura para estos, ¿ya? Dos negativos y uno positivo. Bien. Vamos a diseño de flexión, tenemos ya la armadura mínima, diseñamos para el primer momento del 2 con lo mejoramos, ¿bien? Nos da 30,23 y lo llevamos a kilopondio multiplicándolo por 10 a la 5, ¿ok? Por 10 a la 5 lo multiplicamos y ya lo tenemos en kilopondio. ¿Cómo se vería la sección de la platea subida a ese momento? Como es un momento negativo, significa que tracciona la parte superior. Entonces, toda esta parte va a estar traccionada, toda esa parte va a estar traccionada, y lo que comprime es la parte inferior de la viga, ¿ya? Pero nosotros en el diseño de fundaciones no adoptamos el ancho BW de la viga, adoptamos un ancho mayor, ¿bien? 3 veces el ancho BW, eso es lo que adoptamos, ¿ok? Esa es la zona que adoptamos que va a estar comprimida, ¿bien? ¿Dónde afecta eso? Acá. En las formulitas afecta aquí. Bien. Como es diseño de flexión, es sencillo. Sacamos el momento reducido último, bien, con todos los valores que tenemos. Verificamos, ¿no? Si solo necesita armadura traccionada, o sea que el valor que nos salga al momento reducido sea menor o igual al momento U-limit, ¿no? De 0,2276. Cumple, entonces sacamos la cuantía cero traccionado, ahí está, y con la cuantía cero traccionado saco la armadura requerida. ¿Bien? La armadura requerida, ¿cuánto me sale? 16,43 centímetros. Eso es lo que yo necesito colocar, ¿ok? Aquí en la parte superior. Bien, ¿eso es mayor a la armadura mínima? Sí, entonces voy a diseñar
con esta armadura. Y a diferencia, como lo hacíamos en el primer parcial, no vamos a adoptar directamente un diámetro de barras. Lo vamos a dejar para el final, porque lo vamos a adoptar mediante un proceso de calado. ¿Ok? Esto sobre todo para la armadura. Bien, dejamos entonces en stand-by el diseño de la armadura, la distribución de barras, y pasamos al siguiente momento, ¿ya? El siguiente momento era de 12, tanto. A ver. El de 12,93. Ya diseñé para este. Bien. Ahora me toca para este de acá. 12,93. Bien. No, este es correcto. Aquí está. El momento también es negativo. Entonces la zona se tracciona en la parte de arriba y la que se compra en la parte de abajo. Bien. Lo único que varía el valor del momento. 12,93 mayorándolo me da 17,38. Pasando a lo pongo en metro, 17,38, 10. Así, bien. El número último me sale 0,0464. Eso es menor que el límite. Solo necesito armadura traccionada. Entonces directamente sacamos la cuantía del acero traccionado. Bien, ahí está. Recuerden que la cuantía del acero traccionado tiene que salir próximo, ¿no?, al momento reducido límite. Luego, la armadura requerida en función de la cuantía. Bien, fíjense que el ancho 3 veces BW para este momento, ¿ya? Y me sale 9,23 centímetros al cuadrado. Listo. ¿Es mayor que la armadura mínima? Sí. Entonces voy a diseñar armadura para esta área de acá. ¿Ok? Perfecto. Voy con el último valor de momento, que decíamos que era el positivo de 0,40, ¿no? El que era pequeñito. Bien, mayoramos ese valor, me sale 0,54. Lo paso a kilopondio por centímetro cuadrado, multiplicándolo por 10 a 5 y le hago el procedimiento de diseño de flexión simple. Tomando en cuenta, sí, el único detalle acá, que ahora el momento es positivo. Lo que se tracciona ahora está en la parte de abajo, ya no está en la parte de arriba. Y lo que se comprime ahora sí va a ser solamente BW, ya no va a ser 3 veces BW, como era en estos casos acá. Bien, ojo con eso, ¿ya? Bien, entonces lo único que va en la formulita es este ancho de compresión, ya, en estas dos formulitas. El procedimiento es el mismo, saco momento reducido último, la cuantía en base a ese momento reducido último y luego la armadura requerida. Bien, la armadura requerida me sale 0,28 centímetros cuadrados. Eso sí es menor que la armadura mínima de 3,61. Entonces, para los momentos positivos, que son bastante pequeñitos, voy a adoptar yo una armadura mínima, ¿ok? 3,61 centímetros cuadrados. Eso es lo que le voy a colocar yo en esa parte, ¿ok? Si nos vamos al diagrama, ¿cómo sería? Voy a colocar barras aquí, acá y para los negativos aquí arriba, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. La parte de aquí abajo, de los momentos positivos, el diámetro de la armadura va a estar en función de la armadura mínima. Bien. Como especificamos acá. Bien. Ahora, una vez tenemos la armadura requerida longitudinal, vamos a establecer nuestra armadura de percha, que recuerden, la armadura de percha no tiene un objetivo de resistencia mecánica, sino de confinamiento. O sea, para que yo agarre mis estribos. Para nada más. Eso es el objetivo. Y la forma de determinar la armadura de percha es mediante estas dos formulitas. 2 veces 2 de 8, o sea, un estribo phi de 8. Perdón. No es estribo phi de 8, se cortó la transmisión, ¿no? Solo me permite por Bluetooth. Pero está con internet. Ahora estoy queriendo conectar a mi teléfono. Ahora sí.
Ya. La grabación. Listo. Ya. Les decía, la armadura de percha. Uy, aquí está. La armadura de percha solo sirve para confinar esto. O sea, si yo tengo un estribo acá, la armadura principal está yendo aquí abajo, la armadura de percha es la que va acá, para que yo pueda amarrar los estribos. ¿Ok? Ahora, esa armadura de percha puede ser 2 Fi de 8, colocar 2 Fi de 8 acá, ¿ya? O colocar el 30% de la armadura mínima, el que sea mayor, ¿bien? En este caso, el área de 2 Fi de 8 es 1 centímetro cuadrado y el 30% de mi armadura mínima es 1.08. Por poquito es mayor, ¿ya? Pero mayor. Entonces adopto 1.08 como mínimo, ¿ya? En este caso decidí adoptar 3 Fi de 8 como armadura de percha, que es igual a 1.5 centímetros al cuadrado. Entonces voy a colocar 3 barras de percha para combinar mis estribos, ¿ok? Luego, lo que correspondería es sacarle armadura de piel, ¿ya? Pero en este caso, nuestra altura de viga de la platea es pequeñita, no supera los 60 centímetros de armadura de piel. Así que no es necesario colocar armadura de piel, ¿ok? Algo interesante que también les puedo mencionar acá, y si van a agarrar un curso de CISPE capaz se piden con ese problema. Algunas veces cuando diseñamos una viga apoyada sobre otra viga en el CIPE, nos sale de longitudes grandes, nos sale un error de torsión que requiere armadura longitudinal en las paredes de la viga, ¿bien? Y eso significa que está requiriendo en sí armadura de piel, ¿ya? Hay una comprobación por torsión que requiere que tú coloques armadura longitudinal, específicamente la armadura de piel, para que tu viga no se agriete, ¿bien? Y con algún compañero hemos estado viendo eso en seminario, y a uno de ellos les dio pues ese problemita, que tenía una viga apoyada sobre otra viga y esta viga generaba torsión a la larga. Y le salía error y no sabía cómo solucionarlo. Y ha sido tan sencillo como colocar armadura de piel y ya se solucionaba. Y estábamos colocándole nosotros armadura longitudinal ahí en varias capas para intentar solucionarlo, imitando básicamente la armadura de piel, ¿no? Así que si le sale un error por torsión que requiera armadura longitudinal en CIPE cuando dan su proyecto, solamente colóquenle armadura de piel y ya está. Pero eso sí, eso les va a salir cuando tengan una viga larga que tiene apoyada sobre ella otra viga, ¿bien? Y esa le va a generar torsión, ¿ya? Cosa que como ustedes tienen la posibilidad de coger su proyecto, es una cosa sencilla, digamos, ¿no? Para que no sea complicado para ustedes calcular. Ya vamos a ver al final, ¿ya? Sigamos con el ejercicio. No requiere armadura de piel, entonces nuestro ejercicio, ya, belleza, no le calculo la armadura de piel, me conformo con la armadura de percha que ya coloqué, ¿bien? Ahora, ya tengo todo para poder armar mi viga, ¿bien? Lo único que tengo que hacer ahora es el proceso de decalado, ¿ya? Que es una forma de ahorrar barras nada más, ¿ya? Lo que voy a colocar de una vez son los estribos, ¿ok? Ya tengo los estribos y la armadura de percha que puedo colocar, ¿bien? Entonces, coloco fíjense, los estribos, ¿bien? En función del B sub U, fíjense, donde corta el B sub U, ¿ya? En este caso en la parte de abajo, el B sub U corta aquí, y toda esta zona es la que está por encima. Ahí coloco el estribo calculado para el B1, ¿ya? Lo mismo para el B2, donde corta el B1 al diagrama, en esa zona es donde yo coloco el estribo que calculé, ¿bien? Lo mismo para el B3, pero fíjense el B3, el B3 quedó por debajo del B sub U, aquí está, miren, quedó por debajo del B sub U, ¿bien? Y dijimos que teníamos que hacer adoptar el estribo mínimo. Entonces, acá, por más que en el diagrama haya una parte que esté por encima, el cortar de diseño está por debajo. Entonces, adopto un estribo mínimo, ¿ok? Lo mismo que B4, veo dónde corta, y en esa zona luego el estribo que calculo. Luego en esta parte del diagrama, yo debajo coloco también el estribo mínimo. De esa manera se dispone los estribos, y así se los simboliza, ¿ya? De esta manera se los simboliza. Luego dijimos que íbamos a buscar una armadura de percha, esa también la puedo colocar directamente, no necesito su lado,
vamos a colocar acá, en toda esta zona del momento negativo, ¿ya? En estos extremos es donde yo tengo el momento positivo, ¿ya? ¿Qué requería ese momento positivo? No requería 3 phi de 8, ¿no? 3 phi de 8 tienen un área de 1.50 centímetros cuadrados. Requiere un área mayor, igual mi área mínima, ¿no? Fíjense, para ese momento positivo estamos adoptando área mínima, ¿bien? 3.61, es mayor que 1.50. Entonces en esa zona tengo que colocar yo otro tipo de estribo, ¿ok? Entonces adopto, en este caso decidí adoptar 2 phi de 16, ya que son 4,02 centímetros al cuadrado. Bien, eso es lo que adopto entonces para colocar aquí momentos positivos, ¿ya? Aquí está el diagrama. Para estos momentos positivos de acá, que por cierto ya están mayorados, coloco 2 phi de 16, ¿ya? Y no la armadura de percha. ¿Por qué? Porque la armadura de percha tiene una menor área, 1.50 centímetros cuadrados. ¿Y cuánto yo requería? Requería 3.61 centímetros. ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a hacer el decalado de la armadura en la zona negativa, ¿ya? ¿Cómo es el decalado? Ustedes tienen que recopilar primero dos datos. El momento último, mayorado, y el área de acero que han adoptado. ¿Ok? Esos dos datos tienen que recopilar. A el área de acero que han calculado, le tienen que sacar el 30%, ¿ya? A esa área de acero que hemos calculado le sacamos el 30%. 4,93 centímetros cuadrados. Para esa área de 4,93 centímetros cuadrados, adopto una distribución de estribos, perdón, de armadura longitudinal. 3 phi de 16, por ejemplo. Eso es mayor a 4,93. Me sale 6.03 centímetros cuadrados. Cumple. Entonces ya, adopto eso como armadura que va a ir de extremo a extremo del diagrama. ¿Ya? Esa armadura es la que va a ir en su totalidad a todo el sector del diagrama. ¿Ya? Ese 30% siempre te cubre todo el sector del diagrama. ¿Ya? Ahora, le restamos estos 3 phi de 16 que adopté al área que requiero. ¿Ya? Y ahora voy a buscar un diámetro de barras para cubrir esta área requerida de 10,4 centímetros al cuadrado. Bien, en este caso yo decidí adoptar 4 phi de 20. ¿Ok? Adoptando 4 phi de 20 me da que es igual a 12,56 centímetros al cuadrado. ¿Es mayor que 10,4? Sí. Entonces cumple, puedo colocar esto. Pero ahora esta armadura no va a ir de extremo a extremo, ¿ya? Va a ir de una parte del diagrama específica hasta la otra parte del diagrama, ¿ok? Por ejemplo, esta zona acá, ¿ya? Y esa longitud se alarga un poquito. ¿Cuánto es ese poquito? Igual a la altura útil de la viga, ¿ya? Eso es para que la barra que coloquemos en decalado desarrolle correctamente la longitud de anclaje, ¿ya? Bien, ok, en base a lo que he adoptado, el área total y la distribución de barras que he adoptado es al final 3 phi de 16 que van a ir de extremo a extremo de la viga y 4 phi de 20 que van a ir sectorizadas, ¿ya? En total un área de armadura de 18,59 centímetros cuadrados, mayor al 16,43 que requería, ¿no? Entonces, estamos bien. Bien. Ahora, para poder entrar a hacer ese decalado a mi diagrama, tengo que saber cuánto vale o cuánto momento resiste. Aliento, ¿no? Ya. ¿Mm? La armadura de percha más gruesa que... No, estas dos armaduras van a ir en la parte negativa, los dos. Sí, esas van a ir en toda la longitud. En la parte sectorial. Pero que vea que esa armadura que va en toda la longitud tendría que ser más gruesa que la que va en ese tipo de refuerzo. No, no necesariamente. No necesariamente. Listo. Creo que lento, ¿no? Un poquito. Oye, ya son. Me hace así desfasado con lo que hablo.
Bien, entonces, les decía, tenemos que saber cuánto del momento resiste cada una de las barras que estoy adoptando, el phi de 16 y el phi de 20. Bien, para ello vamos a aplicar esta formulita de acá. ¿En qué se basa? Sacamos un coeficiente, cuánto vale el phi de 16 dividido entre el área que estoy adoptando, ¿ok? 2,01 entre 18,59 y saco ese coeficiente. Bien, con ese coeficiente lo multiplico al valor del momento último, bien, y ahí voy a obtener yo cuánto resiste esa barra phi de 16, ¿ok? Hago lo mismo con la phi de 20, bien, y ya tengo cuánto resiste cada una de ellas, ¿ok? Entonces, ¿qué hago ahora? Para hacer el decalado de esta zona de la estructura, esta parte del diagrama, bien, ¿qué tengo que hacer? Agarro los 3 phi de 16 que voy a colocar y lo multiplico por este valor que resiste cada uno de ellos. En total, ¿cuánto daría? A ver, 3 por 3,27, 9,81 sale, casi 10, ¿ya? Entonces, para hacer el proceso de escalado necesariamente tengo que llevar una escala, mi diagrama, ¿ya? En este caso la escala que adopté, a ver, déjenme acordarme, 30, básicamente adopté 2 cuadritos cada 10 toneladas por metro, ¿ya? A ver, vamos a... Cada 2 cuadritos hay 10 toneladas por... Bien. 3 phi de 16 son aproximadamente, bueno, son 9,81, aproximadamente 10 toneladas por metro. Entonces, hasta esta franja roja que coloqué, bien, hasta esa franja, hasta ahí resiste los 3 phi de 16 que voy a colocar de extremo a extremo, ¿ok? Hasta ahí resiste, bien. Ahora, ¿qué hago yo? De donde corta esa línea de diagrama, trazo una recta hasta donde voy a colocar las barras. Trazo una recta hasta ahí. Y significa que en esa zona es donde yo requiero colocar ese otro diámetro de barras, el 4 phi de 20. Bien, el 4 phi de 20 es lo que yo requiero colocar de acá a acá. Bien, para seguridad, nosotros ¿qué hacemos? A pesar de que se puede colocar de aquí a aquí, le desarrollamos una longitud de anclaje, ¿ok? Lo alargamos una distancia de B a ambos lados. Bien, una distancia de B a ambos lados. Y eso es lo que terminamos colocando como armadura. Bien, como modelado. Lo mismo vamos a hacer para el otro, para el otro 16,40, ¿no? Que es el mayor. Recopilamos dobles, momento último y el área del acero, sacamos el 30%, 2 phi de 16 y restándole ese 30% a la que requiero me sale que requiero 5,21 que vaya en decalado. Y a obtener para eso 2 phi de 20. El área total va a ser la suma de ambas y les saco cuánto resiste cada uno, 3,39 y 5,30. Y hago lo mismo, ¿no? Los dos dicen hasta dónde va a resistir y le trazo esa recta. Trazo una recta hasta allá arriba. Bien. Ahí. Trazo esa recta y del otro lado lo mismo, ¿no? Trazo esta recta de acá. Y en esa zona es donde va a ir el decalado, en esta zona de acá. Bien. Le alargamos una distancia igual a la EB y ya estaría. Bien. Para el decalado. Listo. Ahí estaría. Hasta ahí termina el diseño de la viga. ¿Ya? Hasta ahí termina el diseño de la viga. Todo eso es lo que tenemos que diseñar en la viga. Básicamente cortante y flexión simple. ¿Ya? Ahora, ¿qué toca hacer? El diseño de la losa. ¿Ya? El diseño de la losa también va a requerir un diseño bastante similar a lo que ya hicimos en la viga. Bien, vamos a analizar una viga estática, básicamente la losa. ¿Ok? En el caso del diseño de la losa, a ver. Ya. En el caso del diseño de la losa,
Ahora vamos a diseñar para una franja de ancho unitario, ¿ok? De 1 metro. Bien, vamos a diseñar para esa franja. En esa franja le vamos a sacar el modelo matemático, una viga a la cual le van a llegar dos normales, ¿no? Aquí y aquí. Bien, esta es la viga entonces, la de acá. Vamos a sacar el momento máximo en este punto y el momento en este otro punto. Bien, y la tensión del suelo va a estar distribuida de manera uniforme, ya sabemos. Aquí solamente tenemos que poner el QL que hemos sacado al inicio. La tensión la base, ¿ok? No, este no es el QL, este de acá. Este de acá por el agitario. Ese va a ser el QL. El QL es igual a la tensión por 1 metro. Bien. Y eso vamos a anotar nosotros como QL. Aquí lo anoté. Aquí lo anoté. Ahí está. De esa manera sacamos el QL. Las resultantes que van a llegarle en estos dos puntos lo vamos a hacer de esta formulita. Va a estar en función de el LY y el Q que sacamos acá. Bien. Dividido entre 2. Esa es nuestra resultante que llega acá. Viga. Bien. Luego, para sacar el cortante, el valor de la cortante en este punto, vamos a utilizar esta formulita que no es más que básicamente la carga uniformemente distribuida acá por esta base. Y ya está, ahí tenemos la cortante en ese punto. Bien, a este valor de la cortante le restamos esto y ya tenemos la cortante en la parte de abajo. Listo. Y como el ejercicio es simétrico, tengo lo mismo a este lado que lo que está a este otro lado. Bien, entonces lo que he calculado acá se repite a este otro lado. Solamente que cambia el signo. Esto que era negativo va a ser positivo y lo que era positivo acá va a ser negativo. ¿Ok? Es lo único que va a ir. Bien, en el eje de simetría la cortante es 0 y el momento es máximo. ¿Ok? Para sacar los dos momentos que me interesa, puedo utilizar dos formulitas ya establecidas. El momento en A va a ser el acá y va a ser igual al QL, bien, que nosotros saquemos por esta longitud de acá elevado al cuadrado y dividido entre 2, bien, y ese va a ser el momento en ese punto A. Luego el momento en B va a ser también una formulita establecida que va a estar en función de QL por esta distancia total de acá, ya, esa distancia de ahí elevado al cuadrado dividido entre 2, ya está. Ya tendría todo para diseñar a flexión. Bien, diseñamos entonces nuestra losa. Ahora, la losa tampoco tiene altura, ¿ya? Tampoco tiene su altura. Le vamos a adoptar esa altura en función también al diseño del corte, ¿ya? Lo mismo que hicimos en la viga. Sacamos la resistencia del hormigón al cortante, ¿bien? Aquí vamos a sacar la altura útil que nos interesa. El BU máximo. La verificación de rotura con presión oblicua para la losa es distinta, fíjense. Es de esta manera simplemente. El BU máximo tiene que ser menor o igual a el cortante que resiste el concreto, ¿ya? Tiene que comprobarse eso. Y de ahí dejamos la altura de la losa, ¿ok? La altura de la losa. Multiplicamos por 1000 para pasarlo aquí el pondio, el valor del BU máximo, ¿bien? Y reemplazamos los valores, ¿bien? Fíjense que el ancho es el ancho unitario, ¿no? 1 metro, lo que equivale a 100 centímetros, ¿ya? Y el BU máximo a utilizar es el mayor que sale de este diagrama, el de aquí, ¿bien? 10,18 es lo que usamos. Y ahí nos va a dar la altura que requerimos de la losa, ¿ya? 21,77 centímetros. A esa altura de la losa le vamos a aumentar el recubrimiento libre, losa, ¿ya? Para las losas, a diferencia de la viga, ese recubrimiento de fundación es 5 centímetros, ¿ok? Le aumentamos entonces este valor 5 centímetros, ¿bien? Y vamos a tener, también tenemos que adoptar un diámetro de barras, ¿ok? Adoptamos como diámetro de barra FI de 12, ya esto es arbitrario, no pasa nada. Pueden adoptar FI de 12, FI de 10, ¿bien? Normalmente adoptamos FI de 12, ¿bien? Y reemplazamos en esta formulita de acá, ¿ok? En esta formulita de acá. Altura útil de 21,770 más 5 centímetros más un FI de 12 dividido entre 2. Y eso es la altura que yo requiero. Adopto un múltiplo de 5 de este valor, 30 centímetros, ¿no? Y en función de esto,
ya saco yo mi altura útil adoptada. O sea, ya adopté 30 centímetros de altura para la losa. La viga es 50 centímetros, la losa es 30 centímetros. Belleza, cumple. La viga tiene que ser más alta que la losa. Bien. Y en base a esto que acabo de adoptar, saco la altura útil de la losa, ¿no? Los 30 centímetros que adopté, menos los 5 recubrimientos, menos 1.2, dividido entre 2 de el phi que estoy adoptando, ¿no? Y ya está. Ahí saco la altura útil de mi losa. Con todos estos valores, puedo diseñar ya a flexión, ¿ok? Ya tengo que dimensionar mi losa. Bien. Diseñamos flexión entonces. Para las losas, recuerden, la armadura mínima se saca de una manera distinta, ¿no? Aquí es como una losa llena lo que vamos a hacer, ¿ya? Para la losa tipo radial, una losa llena. Bien. Le calculamos la armadura mínima con estas dos formulitas para la losa llena. Ancho siempre va a ser 100 metros, ¿ya? Y el DL es lo que acabamos de calcular. El HL también. En base a las formulitas de armadura mínima, el que sale mayor es este. Bien. Ok. Entonces adopto eso como armadura mínima. Luego tengo acá dos multiplicados. El 2,31 y el 18,35. Bien. Diseñamos primero el negativo. Ok. Para el negativo sale mayor ángulo 1.344 por 18,35 me da 24,66 toneladas. Yo lo pongo por centímetro multiplicándolo por 10 a la 5. Bien. Y le aplico la formulita de flexión simple. Nada más. Verifico que sea menor o igual a el U límite y si cumple, diseño la armadura de tracción. Ahí está el procedimiento de armadura de tracción. Sabe que requerimos 25,63 centímetros al cuadrado. Bien, perfecto. También lo voy a hacer con un proceso de decalado de esa adopción de armadura. Bien. Luego, ¿qué toca hacer? Diseñar para el momento positivo, ¿ok? Pero en este texto es bastante pequeñito. Muy seguramente la armadura mínima va a ser mayor. Así, directamente me salté a la armadura de repartición. Esta armadura de repartición, si ustedes recuerdan, lo hacíamos para losas llenas, ¿no? Lo mismo vamos a hacer para la losa de tipo radial. Le vamos a poner una armadura de repartición, ¿ok? Esto para evitar fisuraciones y esas cosas, ¿no? Por retracción de temperatura. Bien, la formulita para sacar la armadura de repartición es la misma que en losas en una dirección. Bien, el 20% de la armadura principal, la formulita de armadura mínima por retracción de temperatura o phi de 6 cada 25. Bien, en este caso el que salió mayor es este de acá. 20% de la armadura principal. Bien, 5,13 centímetros con la armadura de repartición. Y el cálculo de la armadura de repartición también es el mismo que hicimos en losas. Bien, adoptamos un phi cualquiera, un phi de 12, como hicimos acá, por ejemplo. Calculamos la separación. Respecto a la formulita que ya sabemos, separación igual a 100 metros por el área de un phi de 12 dividido entre el área de repartición. ¿Ok? Sacamos entonces el espaciamiento y verificamos que cumpla el máximo, ¿no? De 25 centímetros. Cumple, ¿no? Es 22 centímetros. Entonces sí puedo adoptar phi de 12 cada 22 centímetros. Y eso adopto como armadura de repartición. ¿Okay? Ahora, esa armadura de repartición va a ir en esta dirección, fíjense. Si me voy a va en la dirección de acá, ¿ok? En esa dirección está yendo la armadura de repartición, ¿ya? La armadura principal va en esta dirección de acá, ¿ok? Bien. Entonces, para sacar otra vez la armadura principal, lo va a hacer un proceso de decalado también, ¿ok? Fíjense, recopilamos, como decimos, el momento último y el área requerida, ¿ok? Sacamos el 30% de esa área y adoptamos un phi para eso, ¿ok? En este caso adopté mediante la fórmula de separación, respetando también la separación, un phi de 12. Y con el phi de 12 me salió que cumple la separación. Entonces adopté phi de 12 cada 14 centímetros. Fíjense, la formulita de calado es distinta, ¿no? Phi de 12 cada 12 centímetros como armadura que va a ir de extremo a extremo, ¿ok? Fíjense que ahora calculamos como lo hicimos en este de calado de acá. Las formulitas ahora son distintas. Ahora es con la fórmula de separación.
Adoptamos entonces phi de 12 cada 14 centímetros y le sacamos el área, ¿no?, que cubre. ¿Cómo sacamos esa área? El área va a ser igual a 100 por el área de phi de 12 dividido entre el espaciamiento que adopté, 14 centímetros, ¿ok? De esa manera yo saco el valor de esta área. Ahora, teniendo ese 30%, le resto, ¿no?, esos phi de 12 cada 14 centímetros al área que quiero colocar, a los 25,63, ¿ya? Le resto entonces, y me sale que requiero colocar 17,56 centímetros al cuadrado, ¿bien? Entonces, mediante la formulita de separación, adopto un diámetro, en este caso el phi de 20, ¿ya? El phi de 20 me da una separación de 17,88 centímetros. Eso es mayor que la, perdón, eso es mayor que la máxima, sí, entonces puedo adoptar esa solución. Perfecto, adopto esa solución. Para sacarle el área que cubre, lo mismo, ¿no? El área va a ser igual a 100 por el área de un phi de 20 dividido entre el espaciamiento que adopté, 17 centímetros. Y ahí obtengo esta área de aquí. ¿Bien? Ahora tengo que saber cuánto cubre cada una de esas áreas. Cuánto cubre el 30% del área que acabo de adoptar. Y esto lo vamos a hacer mediante la siguiente formulita. El área, perdón, a ver, 0,3 por A. El área del 30% dividido entre el área del 30% más el restante, ¿no?, que es el área de AS2 menos phi de 12 cada 14 centímetros, ¿no? Esas dos áreas las que estoy restando en el denominador. Bien. Ahora, eso me va a dar un coeficiente que lo voy a multiplicar al momento último. Bien. Ese es el coeficiente que multiplico al momento último. Me va a dar cuánto resiste el 30% del área que acabo de adoptar. Me dice que el 30% de esa área que acabo de adoptar resiste el 7,5 toneladas por metro del momento solicitante. ¿Ok? Perfecto. Entonces, voy a mi diagrama que está dibujado a escala. Fíjense, 24,66, casi 25. Cada 10 centímetros, cada dos cuadritos estoy adoptando 10 toneladas por metro, ¿no? 10 toneladas por metro. Ahí está. Bien, lo dibujé hasta 25 aproximadamente. Bien. Entonces, el 30% es 7,5. 7,5 estaría más o menos por acá. Bien. Ahí en esa zona corta mi diagrama. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Donde corta, trazo una línea y trazo otra línea. Y en toda esa zona, en toda esta zona, es donde va a ir la parte del decalado. Bien, la armadura que estoy decalando. Y la que va a ir de extremo a extremo es la del 30%. ¿Ok? Eso va a ir de extremo a extremo, el 30%. El phi de 12 cada 14. Bien. El phi de 20 cada 17 va a ir en una longitud menor. Bien. En los extremos lo alargamos un poquito, ¿no? Igual a la altura útil de la losa. ¿Ok? Esa longitud que alargamos. Bien. Luego, para la A mínima, que voy a colocar los momentos positivos, bien, adopto el diámetro de armadura. Por ejemplo, la armadura mínima decía que era 6,17, ¿no? Adopto para phi de 12, digamos, que quiero colocar phi de 12. Le calculo la separación, me dice que para un phi de 12 debería ser una separación de 18,31. Belleza, cumple, ¿no?, la separación máxima. Bien, entonces, como armadura mínima, adopto phi de 12 cada 18. Y eso es lo que yo voy a colocar en la parte de abajo. Bien. Y ahí estaría. Eso es todo el diseño que hay que hacer en losas tipo Radier. ¿Ok? Fíjense que el diseño ahora de la losa es un poco más corto que el de la viga, ¿no? El de la viga es una cosa más tediosa, ¿no? Una cosa más larga. Por el calcio de todo. Pero en ambos hacen ¿bien? Por el número grande de horas que normalmente requieren. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta de una parte. Vamos a pasar a ver su proyecto. ¿Sí? Bien. Vamos a parar la grabación de acá.